All right, all right. All right, all right. Testing, testing. Testing, queridos hermanos. Vamos a tratar de conectarnos a Radio Apóstol USA en unos 2 minutitos. Here we go. Ya estamos ahí en vivo en Facebook. ¿Por qué no se ven los comentarios aquí? A ver. Esto. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa. La respuesta está en las Escrituras, por los misioneros apóstoles de la palabra de Atlanta, Georgia. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, José Amílcar Alvarado, de la parroquia de St. John Newman. Es un placer estar con ustedes un martes más, compartiendo, aprendiendo, porque yo aprendo con todos ustedes. El hermano Gerardo Aguilar se está conectando. Bienvenidos, hermano Gerardo Aguilar. Bendiciones. Y las personas que nos escuchan por Radio Apóstol USA, y también los que nos ven en Facebook y los que nos van a ver en YouTube más tarde. Recuerden que en YouTube vayan a la página Apóstoles de la Palabra Atlanta y por favor suscríbase, porque me ayuda para hacer el programa en vivo por YouTube. En estos momentos en YouTube grabamos el programa, en estos momentos se está grabando y luego lo subo a la página de YouTube y están ahí todos los programas, pero es mucho más fácil hacerlo en vivo. Entonces, pero YouTube ahora para eso pide que hayan 1000 personas suscritas al canal, y creo que tenemos 600 o 590 personas suscritas. Hacen falta casi la mitad. Así es que por favor vaya a la página de Apóstoles de la Palabra Atlanta y por favor suscríbase para poder hacer el programa en vivo. Así es que también se está reportando los hermanos de Apóstoles de la Palabra de la parroquia de San Lorenzo. Muy bienvenidos, bendiciones para el hermano Joel, un gran ser humano, un gran apóstol allá en San Lorenzo. Bueno, vamos a hacer la oración, pero como siempre ponemos aquí los nombres de las personas que piden oración a estos servidores de Cristo. Oración por la salud de mi Santa Madre, José Teodoro, que también se está recuperando, Leonidia Vázquez, Martín Anacleto, Cecilio Gómez, Angélica Rivas, la familia Colot, familia Alvarado, familia Lemos, la familia Pérez, la hermana Isla González, la hermana Lola Pequeño, María Juana Olivia y el hermano Nayo,
Kelvin Cornejo, por todos los sacerdotes del mundo, el Padre Marcos, el Padre Luis Toro, el Padre Refugio, el Padre Jorge Luis, Padre Mayor, todos los sacerdotes del mundo y los laicos y diáconos, por todos los pobres del mundo, Carlos González Vázquez, la señora Villa, María Nava y su familia, por mi hermanazo allá en Guatemala, Minor Arturo, a quien le mando un gran saludo allá en Guatemala, Dorian Hernández, el hermano Lucio, la hermana Erika García, que también se está recuperando de un accidente que tuvo, mi hermano Marcos Barcenas, mis hijos Brandon y Kevin Alvarado, que Dios me los cuide de todo mal, los ilumine y me los cuide siempre, también a mi esposa Rebeca Jenny Alvarado, y también ahora pidieron oración por Florida Vázquez, que está a punto de tener una operación, o ya está en operación quizás a esta hora. Así es que por todos estos hermanos, las personas que no están en la lista, que estén pasando un momento difícil, nos unimos a nuestra oración por ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, por todas las maravillas que recibimos, la vida, el aire, los alimentos, estos momentos de evangelizar, cumpliendo con tu misión. Gracias por todo lo que recibimos, por toda tu misericordia, tu amor, tu bondad. Gracias por dejarme, Señor, compartir tu palabra. Gracias por dejarme ser tu servidor. Te pedimos por las personas en esta lista, por todos los países en guerra, Bolivia, Sudamérica, Centroamérica, por todo que pare el odio en este país, ese racismo, que recordemos que tú hiciste una sola raza, la raza humana. Que recordemos que todos somos hermanos, somos tus hijos, que aprendamos a amarnos unos a los otros incondicionalmente, sin ver color, raza, ni sociedad. Te pedimos, Señor, por las personas en los hospitales, en la cárcel, los hermanos que están débiles espiritualmente también. Te pedimos, no te fortaleza, que nos guíes. Gracias por todas tus maravillas, Señor. Gracias por todo lo que recibimos. Ayúdanos, Señor, cada día a ser más fuertes. Danos fe, fortaleza para seguir adelante. Que el Espíritu Santo nos guíe siempre, y recordando que tú dijiste, síganme. Que sigamos tus pasos incondicionalmente. Y cuando caigamos, recordemos que tú nos vas a levantar. Esos momentos de debilidad, recordemos que tú eres un Dios de amor. En esos momentos que tenemos ganas de pecar, recordemos que debemos de cumplir con tu misión de ser católicos entregados. Ayúdenos, Señor, a derrumbar esas paredes que nos alejan de ti, la pereza, el amor al dinero, sea lo que sea que nos aleja de ti, que eso se aleje de nosotros. Te amo, Padre Santo, y amo tu Santa Iglesia. Dame la oportunidad de servirte siempre. Guíame por el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos y hermanas, nos quedamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Linda, bueno, ya está también la hermana Norma Castillo Chico, que hace poco estuvo de cumpleaños. Abrazos para usted y su familia. Norma Castillo Chico, Julia Flores, allá en Nueva York, que ya están con frío, me imagino. Hermana, de corazón le deseo feliz cumpleaños, que cumpla muchos más, que Dios guíe su camino, que ese amor hacia nuestro Señor Jesucristo crezca cada día más, que nunca le falte pan en su hogar, pero sobre todo amor a Dios. Así es que, hermana Norma Castillo Chico, felicidades. El día de hoy se va también conectando Mari Cortés, también de Nueva York. Saludos a ella y a José, creo que se llama su pareja. Bueno, la hermana Mari Cortés, también allá en Nueva York. El don de lenguas es un tema un poquito, no sé qué palabra usar, pero es bueno entenderlo,
porque hay muchos hermanos que no comparten nuestra fe, que gritan en otras lenguas, hacen esto. Entonces vamos a ver de dónde viene este don, primeramente, y quién a lo mejor lo puede llevar a cabo. Porque no cualquiera puede hacer algo que viene de Dios, ¿verdad? Vamos a analizar poco a poco de dónde viene el don de Dios y cómo sabemos si en realidad es algo que si una persona lo hace correctamente o no. Así es que primero vamos a ver de que los dones vienen exactamente de Dios. Entonces no son dones que yo puedo escoger y decir, oh miren, yo hace 2 años era un vago, leí la Biblia 6 meses, ahora ya hablo en lenguas. Eso no es correcto. Dicen unas personas, pero un sacerdote tampoco, un sacerdote también es ser humano, sí. Pero un sacerdote es consagrado a Dios. Un sacerdote da la vida por Dios. Estudian de 8, 9, 10 años de su vida para ser recibidos sacerdotes. Y luego dan la vida entera a Dios. Entonces, no es cualquier ser humano, porque no cualquiera da su vida entera para Dios. Entonces, es algo que es bueno, un sacerdote que haga algo, un don de así de lenguas, dice uno, bueno, es un sacerdote de Dios, ¿verdad? Yo sé lo que van a decir varios que me van a ver, que me mandan mensajes que no son católicos y dicen, sí, pero hay unos que hacen esto y esto. Estoy hablando de sacerdote entregado a Dios. Recordemos que la doctrina católica nos enseña a ser buenos católicos. Seguir el reglamento católico, el catecismo, es ser un buen cristiano. El sacerdote que peca o el laico que peca por su voluntad, no por doctrina católica. Ahí no está la confusión del hermano separado, que no entiende que no es la iglesia la que enseña a hacer daño. Somos seres humanos y caemos a veces en la tentación o algún pecado, o el diablo nos domina y caemos en el pecado, pero no es doctrina católica. Pues eso es lo que tenemos que entender. Bueno, también se está conectando Toto Medel, ahora que esté bien, Toto Medel y Nacho Villa también se está conectando. Vamos a ver entonces Juan 3:27 primero. Bueno, también recordemos que Dios es el jefe, como es decir, yo soy buen pastor, Juan 10:11. Juan 3:27 dice así. Juan respondió, nadie puede atribuirse, nadie puede decir, yo tengo este don o lo voy a agarrar, yo voy a hacer esto. No, nadie se puede atribuir nada. Nadie puede atribuirse más de lo que en el cielo se quiere dar. No es que yo voy a decidir un día, repito, hay personas que, como yo, tuve un cambio un día, a lo mejor, por decir un pastor, de repente dice, estudia la Biblia 6 meses, se hace pastor, y dice, ahora yo voy a escoger el don de lenguas. No es así. Es un don que viene de Dios, y vamos a llegar a todo eso. No sé si nos va a dar tiempo de terminar ahora, pero este tema lo vamos a terminar bien, sea entre hoy y el próximo martes, pero vamos a examinarlo bien, con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ahora vamos a ir a Santiago 1, 16, 17. Santiago 1, 16, 17. Dice así, hermanos, muy queridos, no se equivoquen. Dice, hermanos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. ¿De dónde vienen los dones? ¿De dónde viene el don de lengua? Del Altísimo, de Dios. Repito, muy queridos hermanos, no se equivoquen, no se engañen, no mientan. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Todo viene de Dios, de lo alto, y descendientes del Padre que es luz.
¿Quién es luz? Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que está conmigo no vive en tinieblas. Todo viene de Dios. Entonces, este don viene de Dios. No es algo que yo me voy a atribuir porque me da la gana o porque quiero hacer un show o quiero atraer gente para que vean que yo sí estoy ungido o esto el otro. No, no. Nunca hay que olvidar una cosa. Gálatas 6:7. No se engañen, nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. Marcos 16:15, no, Lucas 16:15, perdón. Ustedes pretenden ser personas perfectas, pero Dios conoce todos los corazones. Dios conoce todos los corazones. Él sabe si usted es sincero o si no es sincero. Él sabe si usted hace algo por hacer un show y atraer gente o si lo hace para alabar a Dios. Entonces vamos a ver 2 de Pedro 2, del 1 al 7. Es un poquito largo, pero vamos a leerlo. Dice el hermano Gerardo Aguilar. Buenas tardes, hermano Gerardo. Bendiciones. Dice, ánimo, mi amigo Amílcar, siga adelante siempre. Habrá alguien como yo que al escuchar el Evangelio tendrá un cambio positivo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Muchas gracias, un hermano que lo conocí hace poco. Y él estuvo hace poco con el padre Luis Toro. Estaba contento. Yo lo vi en Ohio. Así es que un abrazo para el hermano Gerardo. Y me da gusto que nos esté compartiendo, que está con nosotros esta tarde. Bendiciones para usted y su familia. 2 de Pedro 2, 1 al 7. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Palabras engañosas, hablar en lengua, saltar, gritar y decirle a la gente, yo hablo con Dios todas las semanas. De ustedes con palabras engañosas, pero su sentencia hace tiempo que está al hecho y su destrucción es inminente. Su destrucción quiere decir, es inminente, va a pasar. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró con cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados. Aquí habla del castigo anterior. Básicamente, esto me gustó porque dice, va a haber gente que va a hacer un show básicamente. El don de lenguas es algo, vamos a ver la Biblia, que viene de Dios. No es algo que yo, leyendo la Biblia 6 meses o un año, y voy a decir, yo soy pastor y ahora yo voy a hablar en lenguas, y la gente llega y se asusta o se engaña y dice, este señor sí tiene a Dios. Porque habla algo que nadie le entiende. Cuando en Hechos 2 dice que cuando llegó el Espíritu Santo, todos se entendían. Pero ahora, ahí es cuando está el engaño. Y la gente dice, no, pero este señor sí está con Dios. Repito, un sacerdote, para ser sacerdote, da 10 años de su vida para recibirse de sacerdote. 10 años. 10 años. Luego de ser recibidos, se entregan toda la vida a Dios. Las hermanas consagradas igual, toda su vida entregada a Dios. Entonces uno puede entender cómo un sacerdote puede recibir ese Espíritu Santo porque están entregados a Dios. Pero es un don que viene de Dios, y Dios no le va a dar un don a cualquiera. Sabiendo lo que acabo de decir de Lucas 16:15, ustedes pretenden ser personas perfectas, pero Dios conoce todos los corazones. Dios no le va a dar un don así a cualquier persona. ¿Entendido o no entendido? Tiene que ser así. Bueno,
Vamos a ver quién más está conectado. Oh, el padre Jorge Luis Zarazúa. Padre, buenas tardes. Maribel Flores de María, Rihanna Dimas, Berta Cisneros y Xavi Pantoja. Así es, Rihanna Dimas, Berta Cisneros, Rosy Torres, perdón, y Maribel Flores de María, y el padre Jorge Luis, que siempre que se conecta me pone nervioso, pero hoy no va a poner nervioso, padre. Bueno, entonces vamos a ver, ya vimos que el don o los dones vienen de Dios, no es algo que yo me voy a atribuir porque me da la gana. Entonces, el hablar en lenguas es la facultad a la que el Espíritu Santo conduce a un creyente de hablar en idioma desconocido. Cristo prometió las lenguas como una señal que seguiría a la predicación del Evangelio, que es el Evangelio, la buena nueva. Hablar de Cristo. Y que esta señal no es dada por el hombre, ni es, fíjense, voy a repetir, y que esta señal, este don, no es dada por el hombre, ni es ganada por sus obras. Eso es lo que dicen, no, pues yo ya soy pastor, o yo ya estoy acá, ya leí la Biblia 6 meses y me merezco esto. No, dice, así es que esta señal no es dada por el hombre, es un don de Dios. Ya leímos un par de lecturas. Y ni es ganada por sus obras, no porque me porto bien, yo digo, bueno, ahora sí, ya merezco esto. No es mi deber decir lo que me merezco y no lo que no me merezco, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser cristianos obedientes, no hacer cristianos a mi manera, que pasa mucho ahora en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, habemos muchos que queremos ser católicos a mi manera. No, yo no voy a retiros, yo suficiente rezo en mi casa. Yo no voy a ir a misa porque yo rezo en mi casa el rosario todos los días. Eso es ser católico a mi manera. Nuestro deber es adorar a Dios, obedecer, no inventar, sino que obedecer. Si la iglesia dice el domingo, pues todos los domingos. Si hay que ir a retiros espirituales, hay que ir a retiros espirituales. ¿Qué dijo San Jerónimo? Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo, no leer las Escrituras. Porque casi, me voy a atrever a decir que muchos católicos leemos, pero pocos conocemos. Es una cosa saber quién es Jesucristo, lo he dicho muchas veces, y otra cosa es conocerle. Conocer a Cristo, ¿qué quiere decir? En Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, conocer a Jesucristo es obedecer. Y obedecer es hacer lo que dice la palabra de Dios. Ser católico entregado, no ser católico a mi manera. A mi manera, no. Hay que obedecer. Si yo en el trabajo me porto mal, me despiden. En la iglesia no lo van a despedir, pero mi deber es... dice, ¿qué dice, hermano? Apóstol de la palabra, Parroquia San Lorenzo, dice, hermano, en tuning se escucha muy ronco la voz, no se oye claro. Qué raro, déjenme ver el micrófono, este es el de la radio. A ver, hermano, dígame si se escucha mejor, ahí hermano de San Lorenzo. Me van diciendo por favor si se escucha diferente, por favor. Dice que se escucha muy ronco y no se escucha muy claro. Si me reporta ahí hermano de San Lorenzo si se escucha mejor. Testing. Se escucha muy ronco. Bueno, sí estoy un poquito ronco yo pero si se reporta y me deja saber si se escucha mejor, por favor. Bueno, hay 3 registros principales en la Biblia donde esta señal de hablar en otras lenguas se manifiesta. En primer lugar, da como manifiesto la llegada del Espíritu Santo y en segundo lugar, el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel creyente. Así es que si se reporta ahí, hermanos, si se escucha mejor en Radio Apóstol USA o Tuning Radio,
Yo en Tuning nunca he escuchado Radio Apóstol. Mejor váyanse directamente al app de Radio Apóstol USA. Su teléfono lo puede bajar. Radio Apóstol USA. Baja el app y si se conecta directamente a la radio se escucha más claro. Así es que también se va conectando Cruz de Rocío Torres y Pedro Tlatepec. Bienvenidos. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Dice que se escucha bien, dice en mi Facebook, sí me imaginé. Dice el hermano que en Tuning Radio no se escuchaba bien, pero el micrófono está aquí, me da una señal cuando el micrófono trabaja y está supuestamente bien. Bueno, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero parezca contigo. ¿Qué piensas, que el don de Dios se gana con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo esto, Simón dijo: rogad por mí al Señor, rueguen por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho vengan sobre mí. Se asustó, ¿no? Hechos 8, 18 al 24. Pero está en Hechos. Dice que se escucha mejor, ok. Dice mi hermano, ya se escucha mejor. Gracias, hermano, allá en San Lorenzo, muchas gracias. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino, mandaba una pregunta. Mi hermano, eso, el mejor Elías. Voy a poner una pausita. No dice un hermano, los hombres, como es el sacerdote, también son seres humanos y son como cualquier otro. No, porque son personas que entregan su vida a Dios. Y más, le voy a leer algo rapidito, me voy a salir del tema un segundito. Está en Hebreos 5. Rapidito, nomás le contesto una persona que me mandó un mensaje ahí por texto. Hebreos 5. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Fíjense, no es cualquier persona. Es una persona escogida de entre el ser humano, entre la humanidad. ¿Pero para qué? Para que represente en las cosas de Dios. Un representante de Dios no es cualquier persona. Por eso ellos ofrecen dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Sí, son seres humanos, pero no cualquier ser humano. No le voy a leer más, pero ahí le queda un poquito claro, porque dice: es capaz de comprender a los ignorantes y los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Son escogidos de entre los hombres, pero ¿para qué? Para representar a los hombres en las cosas de Dios. Así es que ahí le queda un poquito, hermano, para que luego usted vaya leyendo más. El hermano Elías también acaba de reportarse. Ciro Nieves, allá en Alabama. Virginia Pacheco, Sosa Jenny y Yuri Cardoso. Bendiciones.
Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos, piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: ¿pero estos qué? ¿No son todos galileos? Y también cómo hablan cada uno de nosotros, les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses, y todos les hemos oído hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Aquí hay que entender algo, que ese día hablaban diferentes lenguas, pero todos se entendían. En el día de Pentecostés era necesario que los apóstoles supieran sin lugar a dudas, sin ninguna duda, que el Espíritu Santo en verdad había venido. Por eso les dio la señal de hablar en otras lenguas. Entonces, el don viene ¿de quién? Del Espíritu Santo, de Dios. No es un don que yo voy a escoger porque yo me porto bien o me da la gana. Y también para los moradores de Jerusalén, que procedían de todas las naciones. Bajo el cielo oirán en sus propias lenguas las maravillas de Dios. En esta ocasión, la manifestación de la llegada del Espíritu Santo fue que se asentó en cada uno. El Espíritu Santo no es algo que ellos escogieron. Ya sabía Jesús dicho que iba a pasar esto, pero el punto es que yo no puedo escoger, bueno, yo ya tengo 4 años estudiando la Biblia, ahora yo voy a comenzar a hablar en lenguas. No es un don que yo voy a escoger. Viene de Dios. Lenguas humanas que existían de todas las naciones debajo del cielo, según como el Espíritu les daba. No se trataba de una traducción de lenguas, sino que ellos podían escuchar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, porque venía de Dios. El segundo registro, la casa de Cornelio. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? Dios derrama y regala el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Esto está en 2 lecturas, en Hechos 10, 44 46 y Hechos 11 del 1 al 18. En este caso, los judíos no creían que el evangelio pudiera pertenecer también a los gentiles. Por eso, cuando los gentiles recibieron a Cristo, hacía falta una señal que confirmara ante los judíos la capacidad de los gentiles de recibir al mismo Espíritu. Era una señal ¿de quién? De Dios. Otra vez, al punto que quiero llegar es que no es un don que yo voy a escoger porque yo ya soy pastor o porque soy aquí, porque soy allá. Si alguien tal vez tiene la autoridad de decir, no tal vez, que tiene autoridad, es un sacerdote o una hermana consagrada que han estudiado 10 años para ser sacerdotes y han entregado su vida a Dios. Así es que, dice el hermano Yuri Cardoso, bendiciones hermano José, también para ti hermano, bendiciones a ti y tu familia.
tercer registro en el caso de los discípulos de Juan Bautista en Éfeso. Tercer registro fue el caso de los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Y aconteció que entre tanto que apóstol estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creyeron? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído ni hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿qué bautismo han recibido? Y ellos dijeron: el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. O sea, Juan lo bautizó en el bautismo del arrepentimiento. Dice, pero tenían que creer en el que había que venir después de él. Es a saber, en Jesús, oído que hubieran esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y profetizaron. ¿Qué es profetizar? Hablaron de Dios, entendieron, evangelizaron y dieron lo que habían recibido. Eso está en Hechos 19, del 1 al 6. Este tercer caso que sucedió a los efesios fue para hacerles saber que aún habían sido bautizados, aunque habían sido bautizados por el bautismo de arrepentimiento, era necesario que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. La señal de las lenguas les fue dada para confirmar que habían recibido el Espíritu Santo. Para cada uno de estos tres casos hay razones específicas por las cuales el Espíritu Santo se manifestó, dando como señal el hablar de otras lenguas. Entonces, tenía un propósito, que vieran que era de Dios. Todos estos en los tres ejemplos es algo que Dios tenía que mostrarse. Entonces, el punto es que el don de lenguas viene de Dios, del Espíritu Santo. No es algo que yo puedo, repito, decidir un día, voy quiero hablar en lenguas, o lo hago para que la gente me escuche, o lo hago para glorificarme. Repito lo que dije temprano. Hay muchos lugares, y dice Lucas 6:37, no juzgues y no serás juzgado. Y Romanos 2:1 también habla de no juzgar. Pero hay muchos hermanos que hacen shows, porque ha dejado de ser enseñanza para hacer un show. Mira, aquí yo hablo lenguas. Hace poco vi un video yo donde estaban saltando, que yo por mucho que lo vi y dije, voy a ser transparente, voy a ser de mente abierta, a ver si le entiendo, si llego a comprender, pero por mucho que lo vi no llegué a entender qué es el propósito ante Dios. No lo vi nada religioso. Gente saltando, hablando aquí, donde allá, y no entendí nada. Entonces, la evangelización es para dar a entender, no para confundir. Pero los que estamos un poco preparados vemos esto y decimos, sí, aquí está Dios. Este hermano, este pastor, habla con Dios, él sí habla en lenguas y es aquí donde debo estar. Y ahí es donde viene la confusión y se van de la iglesia porque allá sí están con Dios y aquí no. Y no nos ponemos a pensar que un sacerdote, repito, estudia tanto tiempo, un pastor tal vez un año estudia 6 meses y agarra la Biblia y ya es pastor. Entonces no son cosas diferentes. El hermano que mandó la pregunta, leí lo de Hebreos 5 y todo el capítulo sigue, pero que son de entre los hombres, pero para representarlos en las cosas de Dios. Son representantes de Dios, sabiendo, repito, que dice la Biblia en Gálatas 6:7, no se engañen, nadie se burla de Dios. Nadie. Y solo intentarlo para mí, personalmente, es un gran pecado. Porque puedo engañar a la gente, puedo engañar a quien sea, pero a Dios jamás.
Y yo con quién quiero quedar bien, somos cristianos, seguidores de Cristo, no de un ser humano. Vamos a ir ahora a ver 1 Corintios 14 para seguir hablando con esto de los el don de lengua. Vamos a ver qué tan importante, por decirlo así, sin quitarle importancia de ninguna manera a esto. Yuri Cardoso, Lencho Gómez, también bendiciones, hermano, está trabajando. Y Pedro Tlapeyec dice bendiciones también para usted. Pedro Tlatepec, perdón hermano, discúlpeme, le pido disculpas. Bendiciones para todos ustedes, los que escuchan por Radio Apóstol USA, los que nos ven a través de Facebook y los que nos van a ver más tarde a través de YouTube. Recuerdo, vayan a nuestra página, es Apóstoles de la Palabra Atlanta, y por favor suscríbase para poder hacer el programa en vivo. En estos momentos lo grabamos y luego lo subimos a YouTube, pero sigue. Ahora YouTube pide 1000 personas suscritas al canal y nomás tenemos 600 o 570, algo así. Así que por favor, pase la voz, vaya a la página Apóstoles de la Palabra Atlanta para que se suscriban a la página y podamos hacer el programa en vivo también por YouTube. Entonces vamos a ver qué dice ahora la Biblia, aparte de esto. Vamos a leer despacio. ¿Cuánto tiempo me queda? 20 minutos, estamos súper bien. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales. Hay que buscar los dones, el don de la fe, de perdonar, de la fortaleza. El don de la bondad nos tiene que nacer, pero podemos orar sin Padre, que mi corazón cambie, pero hay que buscar el amor y aspiren los dones espirituales. ¿El amor de quién? Del Padre, del Creador, de Dios, recordando que estamos de paso en este mundo. Recordemos, Primera de Crónicas, la semana pasada me he confundido, 29:15, dice que estamos de paso en este mundo, somos huéspedes ante Dios. Hay un check-in y hay un check-out. Entonces, entre ese medio, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer la voluntad de Dios o voy a hacer la voluntad del diablo? Recordemos que dice Mateo 25:41 que allá está preparado ese lugar feo para el diablo y sus seguidores. Busquen el amor y aspiren a todos los dones espirituales, especialmente el don de profecía. Dice San Pablo, busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Predicar. 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el Evangelio. Pobre de mí si no predico el Evangelio. Ese es el don de la profecía, de proclamar la buena nueva, de repartir el pan de vida, de hablar de Dios, de decirle a la gente, yo un día viví en la oscuridad, pero ahora estoy en la luz, porque encontré a Dios, encontré su santa iglesia, y puedo decir que estoy tratando de ser un buen un buen católico. Eso es anunciar su palabra. Ese es el don de profecía. Entonces, ¿qué es más importante? El don de lenguas para que la gente nos vea a lo mejor o no sé. Es más importante, separo, el don de la profecía, de evangelizar. Entonces, dejemos de concentrarnos en esas cosas que, por qué esto, el otro, y hay que cumplir con lo que es la profecía. El que habla en lenguas, habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla. Esta es palabra de Dios. El que habla en lenguas, habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dices cosas misteriosas. A Dios nadie le entiende porque son cosas misteriosas. En Hechos 2 dice que cuando ellos hablaban en lenguas, todos se entendían. Todos entendían. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza. El que evangeliza, el que habla de Dios,
da firmeza. Le salva la vida a una persona. Saca al ser humano de la tiniebla. Saca a esa persona perdida a que encuentre el camino. Esa persona que llora por el vicio o porque no tiene sentido su vida, y decir, sí tiene sentido tu vida. Ahí está, como se dice en inglés, one way, un solo camino, Cristo. Eso es evangelizar y la profetizar. Ven, hermano, yo estuve como tú un día. Estuve perdido, pero encontré a Dios. Tú puedes. Dios te ama. No, que yo he pecado mucho, no tengo perdón de Dios. Claro que sí. Pablo fue Saulo. Pedro lo negó. Yo pequé. Y quiero pensar que Dios tuvo misericordia de mí, porque yo estuve enfermo y me levantó. Y después me dijo, vaya a evangelizar. Dios nos ama a todos. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Firmeza, aliento. ¿Qué es aliento? Ese nuevo respirar. Ese nuevo comienzo que todos tenemos que tener un día. Dejar esa vida de pecado. Esa vida de andar viendo atrás del hombro porque me van a seguir y me van a hacer daño, porque ando en malos pasos. Esa oscuridad, andar criticando, ser egoísta, andar en chisme. ¿Por qué esta persona hace esto y yo no? En vez de aplaudir a tal vez alguna persona que se atreve a hacer las cosas. Da aliento, firmeza. Aliento, firmeza y consuelo. Consuelo es lo más precioso. ¿Qué es un consuelo? Cuando alguien te dice, todo va a estar bien, no te preocupes. ¿Qué dice Dios desde el principio de las Santas Escrituras? No temas, no temas. Ahí nunca dice, preocúpate por hablar en lenguas, preocúpate por hacer un show. Dice, no temas, sígueme, haré de ti, no temas. Y dice Josué 1:18 que hay que ser católico valiente. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta, el que evangeliza, edifica a la iglesia. A la iglesia. Esa iglesia de nosotros que está enferma. Esa iglesia que necesita que se le siga diciendo. A mí me da tristeza y no me da pena decirlo, y si estoy pecando, que Dios me perdone. Ver tanto católico que sí pasa sentado ahí, pero no sabe Biblia. Y cuando alguien habla de Biblia, se molestan. No hacen ni dejan hacer. Es triste ver que en vez de empaparse de la palabra de Dios, ver qué me dice Dios, es lo que yo hablo, no es cosa mía, es palabra de Dios. Pero hay que leer para entender la palabra de Dios. Y no nomás un ratito y ya después, no, hay que empaparse, hay que leer muchísimo. Es lindísimo leer la Biblia, el catecismo. Hay que empaparse de la palabra de Dios. Que dice Santiago 4:7, sométanse a Dios, y el diablo se alejará de ustedes. ¿Cuál es el diablo? La pereza. Ese ya tengo sueño, ese no tengo tiempo. Pero bueno, es otro tema. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica la iglesia. El profeta. Vamos a ver rapidito antes de seguir. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno. Dicen, a mí me encanta cuando siento, y ahorita siento. Así es que quiero seguir hablando. Que la garganta no me da mucho, pero hay que hablar de Dios.
no me equivoqué, 2 Timoteo 4. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús. Fíjense, dice, te ruego, dice San Pablo a Timoteo, ante Dios, delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Eso lo llamo yo un home run. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Esa es la persona que va. Es que yo voy allá porque allá se escucha bonito. Allá cantan bonito. El pastor habla en lenguas, habla con Dios. O el católico que es católico a mi manera. Yo no tengo que ir allá, yo voy a ir cuando yo quiera. Tenemos que ser católicos obedientes. Es respetar, hacer, no inventar. Pero bueno, les digo, a mí me entristece. Yo, si es feo decirlo, perdón, pero me he hecho celosísimo con la iglesia. Cuando veo gente que se enoja porque uno predica o porque esto, y no, ellos no leen, da tristeza. Da tristeza. Católicos sentados ahí, 600 personas, y se van y no levantan la Biblia ni siquiera una vez entre semana, o tal vez una vez. Hasta el otro domingo vuelven a hacer una oración. Es muy triste lo que pasa en nuestra Santa Iglesia. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, dice San Pablo. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, porque decir que recibieran el Espíritu Santo. Por eso dice él que le alegraría. Claro que sí, porque recibieran el Espíritu Santo. Pero más me gustaría que todos fueran profetas. Más me gustaría que todos evangelizaran. Más me gustaría que todos prediquen. Repito, me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas. Pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien habla en lenguas, a no ser que haya quien las interprete. Y así toda la iglesia saque provecho. ¿Qué quiere decir? Que lo que se escucha hay que sacarle provecho. No hay que escuchar algo y terminar y decir, ¿y qué dijo? Pues él sabrá porque él fue el que lo dijo, yo no sé. En vez de profetizar algo que le va a sacar provecho. Oye, el evangelio de hoy dice que el joven buscó la salvación, pero por amor a lo terrenal no la recibió. Cristo estaba bien triste por este hermano. El evangelio de hoy dice que un leproso no volvió a dar gracias a Dios. Solo uno volvió a dar gracias a Dios. Los otros malagradecidos. El evangelio de hoy, todo lo que sea. Eso es sacarle provecho a las lecturas. Escuchar. Cuando escuchemos en iglesia o el evangelio del día, hay que recibirlo. Y luego que léalo una y otra vez. Una y otra vez. Sáquele provecho. ¿Qué me dice a mí? No entiendo, vuelvo a leer. Abajo está una reflexión pequeña. Vaya al catecismo. Busque la respuesta. ¿Qué dice el evangelio de hoy? La primera lectura. La segunda lectura el domingo. Sacarle provecho. Vamos a ver qué más está reportando. Jaime Gutiérrez. De estudiar saludé al hermano Pedro Tlatepec. Jaime Díaz Gutiérrez y Milton Bonilla. Milton, buenas tardes, mi hermanito. Entonces, ¿dónde me quedé? Supongan, hermanos, que yo vaya donde ustedes hablando en lenguas. ¿De qué les serviría si no les llevase alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanzas? Le acabo de decir. ¿De qué sirve que yo me pare aquí 1 hora hablando en lenguas, bla, 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 y termine el programa y digan, ¿y qué dijo?
¿Y cuál fue la enseñanza? Ninguna. ¿Qué quise decir? Quiere que la gente me vea que yo hablo en lenguas. No, hay que ser profetas, hay que enseñar, hay que evangelizar. Repito, 1 Corintios 9:16, pobre de mí si no predico el evangelio. Vamos a buscar rapiditos. Y aquí estoy en 1 Corintios. Rapidito, todavía tenemos tiempo. Ojalá que sea, a veces me confundo en lecturas. Sí, pero ¿cómo podría aladear? Aladear quiere decir mostrar o presumir. Pero ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí si no proclamo el evangelio. Y yo, dice, ¿cómo podríamos aladear, que decir mostrar? ¿Cómo yo voy a presumir que evangelizo si no hablo? Estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí si no proclamo el evangelio de San Pablo. Así es que es mejor eso que la otra profecía. Tomen un instrumento musical, ya sea una flauta o el arpa. Si no doy las notas, con sus intervalos, ¿quién reconocerá la melodía que estoy tocando? Y si el toque de la trompeta no se parece a nada, ¿quién correrá a su puesto al combate? Lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que han dicho si no hay palabras que se entiendan? Habrá sido como hablar al viento. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Los que se están conectando, estoy en 1 Corintios 14, estoy en versículo 9 ya, hablando esto del don de lenguas. Repito, lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que han dicho si no hay palabras que se entiendan? ¿Quién va a entender? Y al principio decía, ¿qué es mejor, hablar en lenguas o ser profetas? ¿A qué se le saca más provecho? ¿A una profecía, evangelizar o confundir a la gente hablando en lenguas? Habrá sido como hablar al viento. Por muchos idiomas que haya en el mundo, cada uno tiene su palabra. Pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que habla, y el que habla será un extranjero para mí. Tomen esto en cuenta. Y si se interesan por los dones espirituales, hacen los que edifican la iglesia. Así no les faltará nada. Tomen esto en cuenta. Y si se interesan por los dones espirituales, ansien los que edifican a la iglesia, así no faltará nada. Este es precioso, de todo lo que hemos leído, es el que más me ha gustado. Y lo voy a leer y lo vamos a analizar juntos. Es el versículo 12 de 1 Corintios 14. Perdón que estoy un poquito. Tomen esto en cuenta. Y si se interesan por los dones espirituales, los dones de Dios, porque los dones vienen de Dios. Si se interesan por los dones espirituales, ansíen, quiere decir, busquen, interésense por los que edifiquen la iglesia, así no faltará nada. Busque ese don que le va a llevar a algo bueno a la iglesia, en la profecía, evangelizar. Si yo, repito, me paro acá 1 hora hablando en lenguas, ¿qué enseñanza les dejo? En cambio, si me siento acá 1 hora a hablar lo que dice la Biblia, van a recibir una enseñanza. Algo les va a quedar una inquietud. Yo quiero aprender más. De eso se trata. Probar la palabra de Dios y empaparse de ella. Repito, Santiago 4:7, me encanta que sométanse a Dios. Y el diablo se alejará de ustedes. Juan 15:8 dice, mi Padre glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Y hablamos de conocer a Dios. Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, me van a hacer caso.
Lucas 6:46, ¿por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo les digo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué te hincas tanto y no eres buen católico? El idioma de nosotros. ¿Por qué pones tantas velas en ahí y no haces caso? ¿Por qué vas a hincarte a cada rato y tu vida es un desastre? No lees la Biblia, no haces tu rosario, no ayudas al prójimo, te gusta el chisme, te gusta criticar. Nunca, nunca, nunca olvidemos. Gálatas 6:7, por favor, no apunten en su teléfono. No se engañen, nadie se burla de Dios. Y cada quien va a cosechar según lo que sembró. No lo digo yo. Y la que leímos en Pablo de Lucas 16:15. Ustedes pretenden ser personas perfectas, pero Dios conoce todos los corazones. Vamos a ver cuando me queda tiempo, que estoy metido en otra página aquí. Oh, 2 minutos, no me había fijado, perdón. Se me acabó el tiempo. Bueno, estaba bueno el tema, pero bueno. Jaime Díaz Gutiérrez, Milton María Cortés, buenas tardes María. Pues tenemos aquí en oración, es el primer analista, a José Teodoro. Abrazos para la familia Teodoro, a Anita, que la quiero muchísimo, a la familia Cortés. Ya Anita se nos casa el otro año, es que esperando ese día. Ojalá que les haya quedado claro o un poquito de la información que les di de este tema, recordando que es algo de Dios. Repetimos temprano, el hermano que mandó la pregunta, que cuando yo dije que a lo mejor un sacerdote puede tener ese don porque son entregados a la iglesia, y dijo él, pero son seres humanos. Leímos Hebreos 5 de 1 en adelante, que dice que el sacerdote es escogido de entre los hombres, Hebreos 5:1, pero son representantes de las cosas de Dios ante nosotros, son nuestros representantes ante Dios. Es que no son cualquier persona. Estudian 10 años, 9, 10 años, y luego entregan su vida entera a la Santa Iglesia. Hermanos, bueno, decíamos temprano a mí que no nos dejemos engañar por esto del don de lenguas. Es un don de Dios, del Espíritu Santo. No es algo que yo puedo escoger. Leer la Biblia 6 meses y decir, yo me merezco el don de lenguas. No es así. No nos debemos engañar. Y decía San Pablo, qué bueno que tengan algunos el don, dijo, pero es mejor el don de la profecía. En 1 Corintios 14 leímos muchas lecturas hoy. Así es que a mí me gusta todo con la Biblia, porque si algo le aprendí al padre Matulio cuando lo vi es nunca hacer un tema sin muchas lecturas. Hay gente que me critica porque dice que yo he hecho muchas lecturas en mis temas. Como dice Nurka Marcos, I'm sorry for you. Así pienso yo, porque no quiero que la gente diga, eso dijo Amílcar. No, eso dice la Biblia. Entonces, hay gente que dice, no, pues mucha Biblia. Hasta el fin de semana pasó, me tocó pasar a mi parroquia enfrente, y luego la gente dice, no, es que mucha Biblia usó. Es triste escuchar a un católico decir, mucha Biblia usó. Es triste, me duele como católico que la gente diga, no, es que no fue el tema de lo que mucha Biblia usó. Qué triste que un cristiano diga que mucha Biblia se usó. Triste. Pero bueno, mi deber es seguir proclamando, como dice San Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana seguimos aquí también a las 2 de la tarde con el programa Conociendo y Propagando el Evangelio. Así que los espero mañana. Estamos en el libro Siguiendo la Huella de Cristo. Estamos en el tema, creo que de arrepentimiento por ahí. Déjenme ver si quieren, adelanto un poquito. Bueno, estamos en la página 41, en el examen de conciencia. Por ahí vamos a leer un poco. Vamos a ver de la página 40 un poco, y seguimos con el tema ahí de arrepentimiento del libro Siguiendo la Huella de Cristo. Así que, hermanos, muchas gracias por acompañarme. Muy buenas tardes. Saludos, bendiciones para todos ustedes. Un gran saludo grande al hermano David Gómez, que me da la oportunidad de pasar el programa por Radio Apóstol USA. Es que se les aprecia muchísimo, y nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bendiciones para todos. Gracias, Padre Santo, por dejarme proclamar tu palabra. Gracias por hacerme ser un servidor tuyo, tu herramienta. Gracias por dejarme compartir un poco de tu palabra. Bendice a los hermanos que están escuchando, que nunca nos falte pan en nuestra mesa, pero sobre todo mucho amor a ti. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Ya me pasé. Perdón, ahí el hermano David Gómez. Ya me desconecté. Hoy sí. Ya en Facebook y en YouTube es tiempo mío, pero en la radio me había pasado mucho y me da pena, me había pasado 3 minutos. Ya en Facebook y YouTube es tiempo mío, pues ya no hay problema. Dice el hermano Gerardo, gracias por el tema, gracias a usted, hermano Gerardo. Lo conocí allá en Ohio. Él estuvo también hace poco con el padre Luis Toro y pues nos está siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias. No olviden de ir a la página de YouTube, a Apóstoles de la Palabra Atlanta, y suscríbanse, por favor, para poder hacer el programa en vivo. Repito, en estos momentos se graba y luego lo subo yo a la página de YouTube, pero es más fácil hacerlo en vivo, cuesta mucho subirlo. Pero en YouTube piden que tenga 1000 personas suscritas al canal y tenemos nomás 600, si no me equivoco, en este canal de nosotros. No hace falta 400, es que pase la voz al compañero de trabajo, a quien sea, al hijo. Vayan a la página Apóstoles de la Palabra Atlanta, ahí van a ver los videos de nosotros. Está el padre Amatuli y su servidor, los hermanos que me acompañan, el padre Luis Toro, el padre Marcos, y suscríbase, por favor, denle like a la página, suscríbase para poder llegar a las personas 1000 personas que piden para estar suscritos y hacer el programa en vivo. Muchísimas gracias una vez más. Que pasen muy buenas tardes. Bendiciones.